Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en algunos lugares, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que nos sintonicen. Saludos y bendiciones desde esta cabina. Sí, pues es una gracia, es una dicha, es una alegría para nosotros venir a esta cabina, a estos micrófonos, a compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo, a compartir con ustedes una pequeña reflexión acerca de las lecturas de este día, sábado 11 de junio de 2022. Pues primeramente estamos algo tristes, ya que pues en estos días familiares de estas familias aquí de esta cabina, pues a una personita que se nos despidió, que el Señor le llamó a su presencia rogándole para que descanse en paz. Papá Dios se compadezca y fortalezca el corazón de sus familias, que les dé esa entereza, que les dé esa paz y esa fuerza para vencer estos momentos difíciles, estos momentos que no son fáciles, ya que es algo inexplicable como allá en la calle pues privan de la vida a personas buenas, a personas que no andan haciendo mal y personas obviamente que también pues no andan en su totalidad bien y pues hacen cosas indebidas. Pues que Dios tenga misericordia de las dos familias y obre según su bondad y su santa misericordia. Pues este día vamos a compartir los santos el Evangelio de San Mateo, sí, pero primera lectura está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, del versículo 19 en adelante. Marbella nos lo va a compartir. La palabra del Señor dice así. Los que se habían dispersado durante la persecución ocasionada por Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, anunciando el mensaje solamente a los judíos. Entre ellos había algunos chipriotas y sirineos, que al llegar a Antioquía se pusieron a hablar a los griegos anunciándoles la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor los apoyaba, de modo que un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, que envió a Bernabé a Antioquía. Al llegar y comprobar la gracia de Dios, se alegró, y como era hombre bueno, lleno de fe y de Espíritu Santo, exhortó a todos a ser fieles al Señor de todo corazón. Un buen número de personas se incorporó al Señor. Bernabé marchó a Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo condujo a Antioquía. Un año entero actuaron en aquella iglesia, instruyendo a una comunidad numerosa. En Antioquía, los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos: el Señor revela a las naciones su justicia. El Señor revela a las naciones su justicia. Cántela al Señor un canto nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su justicia. Aleluya. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su justicia. Aleluya. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Grita victores, toca. El Señor revela a las naciones su justicia. Aleluya. Toca la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas. Aclamen al Rey y Señor. El Señor revela a las naciones su justicia. Aleluya. El Santo Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 10, versículo del 5 al 13, y dice así: A estos 12 los envió Jesús con las siguientes instrucciones: no se dirijan a países paganos, no entren en ciudades samaritanas, vayan más bien a las ovejas descarriadas de la casa de Israel, y de camino proclamen que el reino de los cielos está cerca, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios. Gratuitamente han recibido, gratuitamente deben de dar. No lleven en el cinturón oro ni plata, ni provisiones para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, que el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o pueblo, pregunten por alguna persona respetable y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz. Si la casa merece la paz, entrará en ella.
Si no la merece, esa paz retornará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a compartir primero de algo de los Hechos de los Apóstoles, algo bien interesante, algo que pues debemos de estar conscientes, de llevar a cabo y de ponerlo en práctica. Y me gustaría que para eso pues abrieras tu Biblia también, abrieras tu Biblia allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo del 19 en adelante. Y hay unas enseñanzas bien importantes, pero para esto vamos a hacer primeramente una invocación al Espíritu de Dios para que venga, para que fortalezca nuestro espíritu, para que el Espíritu del Dios inunde toda esta cabina y nos llene de su gracia y de su misericordia para llevar a cabo el santo mensaje, para poder proclamar su santa palabra y pues hacer las cosas sin adulterarlas, sin mutilarlas, sino de acuerdo a las sagradas escrituras. Ven, Espíritu de Dios, inunda esta cabina y llénanos de tu gracia y de tu misericordia. Ven, Espíritu de sabiduría, de ciencia, de inteligencia, y aparta de nuestra mente todo lo mundano. Quita de nuestros labios cualquier palabra que no venga de ti, mi Señor. Aparta de nuestra mente y de nuestro corazón cualquier cosa que tú no ordenes, que tú no mandes, Señor, y llévanos de tu santa mano para poder anunciar tu santo evangelio de acuerdo como tal y como lo dices, no como nosotros lo pensemos o lo creemos. En tus manos nos encomendamos, amantísimo Dios, para que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos sigamos adelante caminando siempre a través de tu Santo Espíritu, y a todas las personas que por medio de este pequeño compartimiento bíblico pues les llegue al entendimiento y les saquemos provecho, primeramente para vivirlo y después para anunciarlo, que todo sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, aquí en el Hecho de los Apóstoles vamos a recordar algo bien importante, todo lo que se llevó a cabo en este mes que pasó de mayo, ¿verdad? Estuvimos anunciando todos los mensajes que estuvimos compartiendo, fueron acerca de Hechos de los Apóstoles, las vivencias, lo que tuvo que pasar, el mensaje que dejó Jesucristo, cómo inició la primera iglesia, pues primitiva, ya en los años de la partida de nuestro Señor Jesucristo. Y para esto nos remontamos hasta ese tiempo, ¿verdad?, donde se nos cuenta que dice que los que se habían dispersado durante la persecución causada por Esteban, ya supimos quién fue Esteban, cómo lo mataron, cómo lo apedrearon y todo, ¿verdad? Pues llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía anunciando el mensaje solamente a los judíos, ¿sí? Si miramos y concordamos el Evangelio, como Jesús les dice que nada más vayan a esos ciertos lugares, pero ahorita nos pasamos allá, ¿eh? Bien, el único mensaje que quiero compartir con ustedes ahorita en Hechos de los Apóstoles es acerca de esto, que en primera vez en Antioquía a los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. Ahora, y para eso sabemos quiénes eran esos primeros seguidores del camino del Señor, ¿verdad? Eran los discípulos, eran los apóstoles los que fueron llevando este mensaje, y por primera vez fueron llamados cristianos católicos, porque la Iglesia Católica es universal y el cristianismo obviamente lo tenemos desde ese tiempo, desde el principios de la Iglesia primitiva, allá después de la partida de nuestro Señor Jesucristo. Desgraciadamente, después de 1500 años, otras personitas se autonombran que son los verdaderos cristianos y no sé qué tanto, pero dejémoslos en paz a ellos. Lo que me interesa es esto, el hecho de compartir con ustedes y llevar a cabo, pues, un estudio acerca de las características, de los fundamentos, para saber cuál es la verdadera iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo y cuál es la verdadera. Y para eso ya les hemos compartido algunos pasajes bíblicos, pero me gustaría en este día renovar y recalcar y recordar esos momentos en por qué la Iglesia Católica es la única y la verdadera, por qué desde el inicio de la primera iglesia pues primitiva de aquellos tiempos, ahorita la única que que tiene semejanza y características y fundamentos bíblicos es la Iglesia Católica, y si no, ahorita lo vas a comprobar tú. Y para ti, hermanito separado que estás en otra denominación, no te critico ni nada, no, al contrario, te exalto, te pido que estudies bien las Sagradas Escrituras y verás saber muchas
características y fundamentos que tu iglesia no tiene y que están bíblicamente aquí. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 13 en adelante, dice que la iglesia primitiva, la iglesia dejada por nuestro Señor Jesucristo, en ella estaban los apóstoles, en primer lugar Pedro, ¿sí? Y María. Si no está Pedro, los apóstoles y María allí donde tú estás, obviamente no es la fundada por Jesucristo, ¿sí? Porque allí en Hechos de los Apóstoles nos revela que allí estaban en oración esperando el día glorioso, el día del inicio del Pentecostés. Si miramos en Mateo 16, capítulo 16, versículo 16 en adelante, recordamos que también a Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Entonces, si no tiene esa característica también de que haya un encargado aquí en la tierra, entonces, cuidado, ¿por qué? Porque no puedes decir que allí en las reuniones que tienes es la iglesia fundada por Jesucristo. Miramos otra característica bien propia de que en realidad comprobamos que es la única iglesia formada por Jesucristo. ¿Y dónde la podemos comprobar? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 38 en adelante, cuando primer discurso de Pedro, ¿verdad? Cuando les anuncia que pues fueron los culpables que lo que le hicieron a Jesús. Ellos dijeron, hermano, entonces, ¿qué tenemos que hacer para recibir el perdón? Dijo, bautícense invocando el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y así recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, después adelantito dice, porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos. Ahora, si no estás bautizando a los niños, desde un mes, 2 meses, desde días, no estás en la iglesia fundada de Jesucristo. Puede ser que te autonombres que es los cristianos, que es la iglesia del verbo de Dios, que es la iglesia de los últimos días, que no sé cuánto, pero si no tiene esta característica donde la iglesia fundada por Jesucristo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 38 en adelante, se nos dice que la promesa es para los niños también. Cuidado, Si miramos allí en Juan, capítulo 21, versículo 15 en adelante, Jesús le dice a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres más que estos? ¿Sí? Obviamente es otra característica que es la iglesia fundada por Jesús, en Pedro era un representante que iba a dejar aquí en la tierra, y lo que me motiva y lo que me llena más de orgullo y lo que a mí me fortalece para seguir adelante es que hace 2000 años que le decía a Pedro esto, ¿sí? ¿Me quieres más que estos? Apacienta mis corderos, ¿verdad? Después un poquito ya dice, ¿me quieres? Pacienta mis ovejas. Otra vez le vuelve a preguntar, apacienta mis ovejas. Y recuerdan, si miramos ahí en Mateo capítulo 28, versículo del 19 en adelante, las palabras que a mí me enorgullecen, que hace 2000 años que le dijo esto a Pedro, le dice, yo estaré con ustedes hasta el último día del fin del mundo. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay una sucesión apostólica. Si en aquel tiempo fue a San Pedro, ahorita en la actualidad tenemos al Papa Francisco, que es el representante, el que está apacentando los corderos y las ovejas. Entonces, cuidado tú que eres católico ya, que creemos obviamente, no te dejes confundir, estamos en la iglesia verdadera, fundada por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? También si miramos otra característica bien propia y un fundamento bíblico, lo podemos comprobar ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo del 22, desde la reconciliación, ¿verdad? Cuando Jesucristo ya resucitado se les aparece y les dice, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen sus pecados les queden perdonados, y a quien se los retengan, retenidos les tengan. ¿Sí? Por eso, si no tienen estos fundamentos, estas características bíblicas, no estás en la iglesia verdadera. Ahora me dicen, pues es que la iglesia no salva. Pero debemos de ser bien, de concientizarnos que debemos acaparar las órdenes, no de cualquier persona, sino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque también Lucas 22, 31, miramos que esa primacía, que ese antojo que se le puso a nuestro Señor Jesucristo de decirle a un pecador, a uno que lo negó, a uno que lo abandonó, le dijo
allí en Lucas 22:31, Simón, Simón, hijo de Juan, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos como trigo, pero yo he rezado por ti para que tu fe no falle y tú una vez convertido fortalezcas a tus hermanos. ¿Ves que sí está un mandato del mismo Jesús, una oración hecha por el Rey de Reyes para que este personaje, para que esta característica de un representante de Jesús aquí en la tierra, de eso que desgraciadamente tú, hermanito evangélico de cualquier otra denominación que dices que si aceptas al Señor Jesús con tu corazón y que un griterío que echan ahí, no es cierto, es una verdad, pero a medias nada más. ¿Por qué? Si miramos ahí en Juan capítulo 6, versículo 54, no son palabras de Pedro, ni son palabras de algún apóstol, de algún discípulo, del mismo Jesucristo, que dice, quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Ahora me va a hacer la pregunta, así es que ya con recibir la Eucaristía y todo esto te vas a salvar. Hay muchos requisitos, muchísimos requisitos, pero sí debemos aprender que para estar en lo correcto debemos de estudiar las Sagradas Escrituras y pues seguir adelante en este proceso. Pues te di unos características, unos fundamentos bíblicos para que de aquí en adelante ya pienses, tú que estás a punto de retirarte de nuestra religiosidad, de la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, pues lo pienses un momentito, te detengas y escudriñes las Sagradas Escrituras. Allí va a estar pues grabado este video de hoy, sábado 11 de junio, para que los estudies. Bien, ahora pasemos al Santo Evangelio según San Mateo capítulo 10, versículo del 5 en adelante. Es la misión y miren, no son coincidencias, no son casualidades ni nada. Cuando Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, Él va moldeando a uno y va poniendo los días que van pasando y van transcurriendo para que de acuerdo a lo que estás viviendo, a lo que estás realizando, pues así es el mensaje que tienes que compartir. Es la misión de los apóstoles. Primeramente, ¿qué es un apóstol? Un apóstol es un enviado, Esa es la traducción correcta del apóstol. Y aquí está un envío que se va a hacer a 12 personas. Un envío que hace 2000 años Jesús llamó, si miramos pues cómo nos cuentan el otro evangelio, ¿verdad? Otros evangelios, por ejemplo, Mateo 4, cómo llamó primero a Simón Pedro y a su hermano Andrés, después cómo llamó a Santiago y a Juan. Miramos, ¿verdad? Bien, les decía que no es coincidencia, no es casualidad. Para nosotros es el último sábado, por la gracia y la misericordia que estamos aquí en los Estados Unidos, en la ciudad de Reno, Nevada. Tenemos que seguir nuestro proceso, nuestro caminar de andar de esto también como enviado, como mensajero, pues haciendo lo que Dios nos ordena. Te voy a decir un poquito acerca de lo que hacemos Marbella y yo. Gracias a Dios Santísimo que me dio como compañera esta mujer que es la que me ha acompañado en hacer todo esto que andamos haciendo. Ahorita en nuestro querido estado de Michoacán, en el pueblo de Téjaro y pueblitos circunvecinos, pues estamos llevando a cabo unas obras de caridad y aprovecho el momento para darle las gracias a todas esas personas, a todas esas familias de buen corazón que me han compartido de lo que tienen, de su sudor, de su trabajo, para ayudar al más necesitado, para ayudar al enfermo, para visitar a la viuda, para socorrer al necesitado, ¿verdad? Darle de comer al hambriento, vestir al que está desnudo y ir a visitar a los enfermos. Mil gracias a cada uno de ustedes, que Dios los compense y que Dios los llene de gracia y de misericordia. Dentro de 3 días nosotros salimos de aquí, de esta ciudad, y si Dios lo permite, el martes en la noche estaremos en nuestro querido México. Por eso, ahora miren, lo que les decía, no es una coincidencia, no es una casualidad. Pues aquí está, que esa misión tenemos que salir y tenemos que andar haciendo en lo que hacemos. Dice, a estos 12, primeramente, sabemos que los apóstol quiere decir enviado, y miramos pues el Mateo, miramos allí como primeramente pues se nos cuenta y sabemos de antemano que Jesús nunca llama al preparado, nunca llama al sabio, al entendido, no, Jesús prepara al llamado, ¿sí? Yo jamás creí un día estar en una cabina ante micrófonos. Nunca pensé estar entre cientos de personas anunciando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, testificando públicamente y delante de quien sea que Jesús
es el camino, que Jesús es la verdad y que Jesús es la vida, mucho menos dedicando mi tiempo a andar visitando enfermos, ayudando a los necesitados, rogándole a personas que nos ayuden para hacer estas obras. Jamás pensé en esto, mas el Señor nos ha ido preparando durante muchos años para llevar a cabo este mensaje. ¿Por qué? Porque dice que a los 12 los envió Jesús con las siguientes instrucciones, ¿sí? Y miramos que dijo: no se dirijan a los países paganos, ni entren en ciudades samaritanas, ni vayan más bien a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Y ahí nos detenemos un poquitito. ¿Por qué? Porque si miramos, hay muchos pasajes bíblicos. Si miramos el Mateo 15:21, ¿verdad? La mujer cananea, una mujer que no era ni de la casa de Israel, no era judía ni nada. No, esta mujer tenía una hija que estaba poseída por un espíritu maligno y fue a suplicarle a nuestro Señor Jesucristo: mi hija está poseída por un espíritu inmundo. ¿Recuerdan lo que les dijo Jesús? No es lícito que la comida de los hijos se les dé a los perritos. ¿Recuerdan? Que también le dijo la mujer: es cierto, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Jesús se conmovió, y pues para que entendamos este mensaje, que Jesús manda y ordena que no entre en casa de los paganos, en casa de los samaritanos. Miramos otro pasaje bíblico allí de la samaritana, cuando el mismo Jesús le pide agua, ¿recuerdan? Y por medio de la samaritana muchas personas se convirtieron. O sea, no es controversia ni nada. Mira Mateo 28 del 19 en adelante, dice: vaya y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautícenlos en el nombre de nuestro Señor Jesús, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Y después dice: enséñenlos a cumplirle todo lo que yo les he encomendado. No se preocupen, que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Recuerdan ese pasaje? Entonces, si el mismo Jesús nos está indicando que vayamos a todo el mundo, ahorita en nuestro pueblo querido en Michoacán, en Téjaro, Michoacán, vamos nosotros y hacemos estas obras de caridad. Y ¿sabes una cosa? Hay hermanitos separados, hay hermanitos evangélicos, hermanitos testigos de Jehová, hermanitos de otras denominaciones, y ¿sabes una cosa? Yo los veo a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, y los veo como hermanos, y ¿sabes qué? Las ayudas les llegan de igual manera. ¿Por qué? Porque Jesús nos dio un mandato: en esto reconocerán que son mis verdaderos discípulos, si se aman los unos a los otros, ¿sí? Después dice: y de camino proclamen el reino de los cielos, que ya está cerca. Bien, para ir con estas instrucciones, para ir con estas mensajes de nuestro Señor Jesucristo, yo algo que he recordado siempre desde que inicié, que fui a nuestro querido pueblo, ya hace 5 años que fuimos, y estamos al corriente yendo 2 veces por año. Hacemos lo mismo aquí en los Estados Unidos y lo mismo en nuestro querido México. Pues gracias al Dios Santísimo que nos da la oportunidad para testificar y proclamar que el reino de los cielos está cerca. Si nos damos cuenta, hace poquito miramos un mensaje en el cielo que Jesús ya nos había anticipado, de una luna, dice una luna teñida de rojo, de sangre. No sé si la miraron me imagino que hace un mes o días, sí, recuerdan si lo miramos. Aquí lo estuvimos nosotros y lo miré también en videos, sí. Dice: sanen a los enfermos y resuciten a los muertos. En primer lugar, hemos ido a visitar a los enfermos, sí. Miren, y la sanidad esa que vamos, oramos por ellos, obviamente que sí. Pero ¿sabes una cosa de esas sanidades que dice que salen los enfermos? Andamos llevándoles medicamentos, que a través de la ciencia humana que Dios ha otorgado al género humano, pues se llevan también las sanaciones, Gracias al Dios celestial, gracias a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Resuciten a los muertos. Me ha tocado mirar a muchas personitas que jamás se presentaban a la iglesia, que jamás eran agradecidos con Dios, que jamás estaban en contacto con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya van allí yendo a escuchar la palabra de Dios. O sea, en un lugar ya están reviviendo la gracia y la misericordia del Dios Santísimo. Limpien a los leprosos y expulsen a los demonios. Obviamente pues hay mucho trabajo por hacer, mucho, y gracias a la palabra de nuestro Señor Jesucristo y a las obras de caridad, muchos están siendo agradecidos, están siendo limpios y están siendo expulsando a las cosas demoníacas, a las cosas del mundo, por arrimarse al Dios celestial. Por ejemplo, están los niñitos que ahorita son 19, los que ya están en el grupito, en el corito, que ya esos niños ya no andan en las calles como los otros así, sino que ya están pues en un caminar
sirviéndole a nuestro Señor Jesucristo. Después dice, gratuitamente han recibido este don, gratuitamente deben de darlo. Ayer precisamente, todos estos días he estado estudiando este compartimiento, y ayer miré un video de un pastor evangélico en Perú, de un pastor donde estaba diciendo que, hablando muy bonito, con una lengua, un don de lengua que tiene, que ay, jole, yo me sorprendía, dije, qué convencimiento, qué facilidad de convencimiento tiene esto, hacia una especie de obra donde decía que al pastor, al predicador, al enviado, al apóstol, al no sé qué tanto se autonombraba, que no se le dan migajas. O sea, dice, si me invitaron a este lugar y quisieron que viniera, deben de prepararse por lo menos con 3 meses de sueldo o 6 meses de sueldo, y no migajas que le dan de, vamos a ponerlo así, de $1, de $3, de $5, no, sino con sueldos de meses. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? No es mi estilo criticar nada, pero le están haciendo todo lo que dice, lo contrario de que dice Jesucristo, nuestro Señor. Gratuitamente han recibido, gratuitamente deben de dar. Esto que estamos aprendiendo. Aquí está Nena, que es la dueña de aquí. Nena, ¿hemos cobrado algún día por venir a predicar? No. Jamás. ¿Por qué? Porque no creí que no caería en este error tan grandísimo. Me han invitado a partes a ir a predicar gratuitamente. Tenemos que dar lo que gratuitamente hemos recibido. En ocasiones he ido a partes donde hay que ir a 3-4 horas de aquí donde vivimos, y tenemos que ir y quedarnos 2 días. Allá nos dan albergue, nos dan comida y todo esto. ¿Por qué? Porque dice aquí adelantito, no lleven en el cinturón ni oro, ni plata, ni provisiones para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, que el trabajador tiene derecho a su sustento. Nos dan albergue, nos dan comida, nos dan el sustento. A veces, en ocasiones, es cierto, sí nos han dado para el gas, que vamos 4 o 5 carros y sí nos dan para ponerle gas a los carros, pero por cobrar, jamás me atrevería yo a decir, pues cobro tanto por ir a hacer una prédica. ¿Por qué? Porque dice, gratuitamente han recibido y gratuitamente deben de darlo, ¿Por qué? Aquí en Juan 15:16 Jesús nos dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den frutos. ¿Y qué es ese dar frutos? Ir a testificar que el reino de los cielos ya está aquí. Y mirar lo que dice también 1 Corintios capítulo 4 versículo 20. El reino de Dios no es solamente de palabras. Es por eso que nosotros conjugamos las dos cosas, la palabra de nuestro Señor Jesucristo y las obras de caridad. Mil gracias y bendiciones a todos los que nos aportan el dinerito. Ahorita ya por lo pronto ya mandamos esos centavos para nuestro querido México. Ya tenemos por lo pronto para 100 despensas, para 100 familias. Tenemos ya medicamentos ya para personas enfermitas, gracias a la misericordia de Dios. En cada parte donde nos presentamos y les arreglamos su techito a los ancianitos, a las personitas que no tienen los fondos para hacer esto, lo único que voy y que les digo, agradezcanle a Dios, crean en Dios, suplíquenle a Dios, acérquense a Dios y confíen en Dios y mirarán prodigios. Es bien importante llegar al entendimiento que debemos de dar frutos. ¿Por qué? Porque en esto conlleva a estar en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Juan 15, versículo del 1 del adelante, dice que su padre es el viñador, el dueño de la viña, ¿verdad? Dice, él corta el sarmiento que en mí no da frutos y poda a los que dan frutos, para que de él más, separado de mí no pueden hacer nada. Entonces, para llevar a cabo el plan de Dios, para ir a anunciar su santa palabra, para sanar enfermos, para mirar al lisiado, al necesitado, debemos jamás separarnos de nuestro Señor Jesucristo, y lo que hagamos debemos de hacerlo en su nombre y para gloria de Él. Cuando entren en una ciudad o pueblo, pregunten por alguna persona respetable y quédense en su casa hasta que se vayan. Gracias al Dios Santísimo, que donde quiera que vamos, me da muchísimo gusto que a nosotros, en cualquier parte donde estamos, nos reciben con un amor, nos reciben con una hermandad, y obviamente nosotros pues hacemos esto, el saludo, la invocación de la paz, y me ha tocado en partes donde no puedo entrar también, ya después sé el por qué, por cosas
incorrectas que hay allí, por cosas que no son adoradores del reino de los cielos, ¿sí? Bien, miramos lo que cuando un trabajador, cuando un misionero, cuando un apóstol de Jesucristo le cree a nuestro Señor, miramos ya en Hechos de los Apóstoles cómo Dios les dio el poder. Aquí miramos cómo Jesús otorga el poder a los apóstoles, a los llamados. En aquel tiempo pues eran 12 los llamados, y en primer lugar miramos que estaba Pablo y les dio el poder para expulsar demonios. Todo esto ya lo sabemos, ¿verdad? Lo sabemos. ¿Y qué pasa cuando tenemos esa plenitud, esa confianza en nuestro Señor Jesucristo? Se llegan a ver maravillas. Te lo comparto porque lo he mirado con mis ojos, lo han palpado mis ojos y lo han mirado todo, ¿sí? Dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versículo 15 en adelante, que cuando pasaba Pedro, dice, sacaban a los enfermos a la calle y los colocaban en catres o camillas para que al pasar Pedro al menos su sombra los cubriera, y esos enfermos sanaban. ¿Pero ustedes creen que era por la sombra de Pedro? No, era por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu de Dios actuaba en la persona esta de Pedro. ¿Por qué? Porque el Señor lo dejó como encargado, y para justificar y testificar que está la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Véanlo allí en Hechos capítulo 5, versículo 15 en adelante. Miramos en Hechos capítulo 9, versículo 34, cómo Pedro le dice a una personita, a Eneas, Cristo te sana, ¿sí? O sea, a Pedro jamás se dejaba seducir. ¿Por qué? Por los actos que estaba realizando, por los prodigios, que él era el que lo hacía. No, decía, el Señor te sana, levántate, ¿sí? ¿Por qué? Porque Pedro llegó al entendimiento de que todo lo que realizaba, lo realizaba en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eneas, Cristo te sana, levántate. Miramos en Hechos de los Apóstoles también 9:40, cómo Pedro dice, en el nombre de Jesús te ordeno. ¿Se acuerdan de aquella mujer que estaba enferma, Tabita, que quiere decir Gacela? Cómo pues se enfermó y murió, cómo le avisaron a Pedro y cómo Pedro fue, y cómo Pedro tenía hasta la capacidad de lograr que una persona que ya había muerto, revivirla, por gracia y por misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Sí, le dice, Tabita, levántate, y dice que ella revivió. Por eso la importancia de que nos conlleva a mirar la realidad, que cuál es la verdadera iglesia y cuáles son los verdaderos apóstoles del Señor. Ahorita en la actualidad miramos muchísimos falsos profetas, muchísimos falsos que anuncian cosas que no. Por ejemplo, en Mateo 6 nos dice, pues nos dice que debemos de cuidarnos porque pues va a haber lobos disfrazados de ovejas, pero que en realidad son lobos rapaces, ¿sí? Por eso tenemos que cuidarnos, que en apariencia nos llegan con un trajecito, con un portafolio, bien peinados, con una sombrilla, pero anunciando puras barbaridades. Cuidado con los lobos rapaces, que nadie los engañe. Hemos estado estudiándolo, hemos estado mirando. Miramos también Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 18 en adelante, cómo San Pablo le ordenaba a un espíritu maligno y le dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. ¿Recuerdan aquella mujercita que pues estaba poseída por un espíritu de adivinación y sus patrones obtenían muchas ganancias? Esta persona lo seguía seguido a Pablo, y le decía, estos hombres son los que andan anunciando el mensaje del Dios verdadero. Y hasta que él se cansó y le ordenó a ese espíritu, sal de ella, y el espíritu salió. Miramos muchos testimonios, muchas cosas que debemos de aprender para saber y dar frutos en la actualidad, y esos frutos tienen que ser siempre obra de nuestro Señor Jesucristo, no por nuestra capacidad, no por nuestros méritos ni por nada, no, sino por gracia y misericordia del Señor. Después nos dice, si la casa merece la paz,
entrará en ella la paz. Si no la merece la paz retornará a ustedes. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, la importancia de todo esto, de llevar a cabo pues todas las enseñanzas de cómo identificar a un profeta, a un enviado, a un discípulo, a una persona que anda trabajando para Dios y a una persona que no trabaja para Dios, a una persona que no es apóstol de Dios, no es enviado de Dios. ¿Por qué? Va a haber donde te van a pedir a cambio, si no te cambias para acá y esto, y si no das diezmo, y si esto y lo otro. No, cuidado con todo esto. Mira, aquí también me gustaría compartirte en Lucas capítulo 13, versículo del 6 en adelante. Jesús propone una parábola, y a mí me impresiona mucho esto, cuando Dios propone una parábola, cómo se adapta ahorita en nuestra época para llevarlo a cabo. Dice, un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Un hombre, fue a buscar fruto en ella y no encontró. Dijo al viñador, el hombre era el dueño del viñero, y el viñador era el que cuidaba allí, el que estaba allí. Dice, hace 3 años que vengo a buscar fruta en esta higuera y nunca encuentro nada. Córtala, que encima está malgastando la tierra. Bien, ¿sí? El viñador le dijo, Señor, déjala todavía este año. Cavaré alrededor y abonaré a ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortarás. Esta parábola, si yo te hiciera una preguntita, ¿cuántos años tienes que no das fruto tú? Y sabemos qué es dar fruto. Por ejemplo, un ejemplo, dar fruto, yo lo comparo a estas personas que ahorita están a semejanza de esta higuera, pero lo contrario, que si están dando frutos, los comparo que están compartiendo su sudor, su trabajo, su ganancia, su bienestar para ayudar al prójimo. Eso es dar frutos, frutos a todas estas personas que anuncian el santo evangelio, que están llevando a los pies de nuestro Señor Jesucristo a multitudes de personas. Veo a sacerdotes tan preparados, a sacerdotes que están tan llenos del Espíritu de Dios, cómo están llevando tanta y tanta alma a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Eso es dar frutos, Eso es hacerle caso a nuestro Señor Jesucristo. Eso es llevar a cabo el plan de Dios, que nos dice que proclamemos el reino de los cielos, que ya está cerca, que sanemos enfermos. Para sanar esos enfermos, obviamente necesitamos pues la gracia y la misericordia de Dios, pero se necesitan también medicamentos, se necesitan también a los doctores, porque Dios lo estableció. Mira que el doctor también suplica a Dios, ¿para qué? Para su sustento, y tenemos que llegar también a Él, ¿para qué? Por medicamentos. Entonces, pero hay desgraciadamente muchísimas familias que no tienen la capacidad para comprar medicamentos. Entonces, ¿qué es dar fruto? Es ayudando a estas personas, es arrimándolos, es resucitando a los que estaban muertos en su vida. En apariencia vivían, pero en realidad estaban muertos. ¿Por qué? Por la ceguera espiritual, por lo mundano, ¿sí? ¿Qué es cuando no es cuando están muertos? Cuando en realidad no toman a Dios en cuenta para nada y están únicamente llevando su vida mundana en todo lo que se va a quedar aquí. ¿Qué es cuando los leprosos? Obviamente sabemos que es la lepra, algo que contamina, algo que carcome, algo que se pudre. Entonces, ¿cómo se puede curar esto? Con la gracia y la misericordia de Dios, obviamente, y con medicamentos. Entonces, si tú y yo no damos esos frutos de amor, esos frutos, esas obras de caridad, pues estamos siendo como esa higuera, estamos siendo como esa higuera que tiene fruto. En otra parábola, en otro pasaje bíblico también nos cuenta que Jesús iba con sus discípulos y miró a lo lejos una higuera bien frondosa, una higuera bien verdecita, frondosa, grandota, y se arrimó y no encontró ningún fruto. ¿Y cómo la maldijo Jesús? Y dijo que nunca alguien coma fruto
que des tú, y dice que por otro día estaba seca. Ahorita en la apariencia miramos a muchos, a personas, a hombres y a mujeres, que en apariencia, pues lo miramos con un forro, pues igual que esta higuera, bien frondoso, bien verde y todo esto, pero en realidad no dan frutos. En la actualidad miramos a familias que parecen en apariencia bien religiosas, que en apariencia parece que están allí en la iglesia y que son bien creyentes, bien devotos del rosario, pero en realidad no menean un solo dedo por su prójimo, por su semejante. ¿Creen que están dando frutos? Eso lo miramos en Marcos capítulo 11, versículo 12, donde Jesucristo maldice la higuera, ¿verdad? Por eso la importancia. Allí en Mateo, pues miramos también Mateo 7, capítulo 7, versículo 15, cuídense de los falsos profetas, ¿sí? Se acercan disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego nos dice una recomendación: por sus frutos los reconocerán. Gracias al Dios Santísimo, que por lo que estamos haciendo ahorita, que es obra de nuestro Señor Jesucristo, lo que yo les he dicho, véanlo por los frutos. Ahorita ya tenemos muchísimas personas que nos contactan, que ya se han acercado a Dios, y mil gracias al Dios Santísimo. Ya para terminar, pues ya se nos está terminando el tiempo, y con esto pues nosotros queremos decirle que ya por gracia y misericordia de Dios tenemos que regresar a nuestro querido México, al estado de Michoacán, a nuestro pueblo Téjaro, y a seguir trabajando, ya que hemos sido enviados. Ahora no te equivoques, este envío que nos hace Jesús, este envío no es solamente, cuidado, no es solamente para los sacerdotes, como muchas personas piensan, no es solamente para los sacerdotes, para los religiosos, no es solamente para los predicadores, no, es para ti y es para mí. Recuerda algo bien importante: Jesús no llama a los preparados, Jesús prepara a los llamados. Y sabes que si tú eres una persona bautizada, tú eres una persona ya llamada, Por eso deja que Dios te capacite y Dios te envíe, Pues ya nada más con esto queremos decirle que Dios me los bendiga. Ya para terminar, quisiera compartirles en Juan capítulo 17, versículo 20, a un mensaje que Jesús les dio o nos da ahorita en la actualidad, cuando Jesús estaba orando a su Padre, cuando le estaba rogando por ti y por mí, que andamos anunciando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que trabajamos para la viña de nuestro Señor. Jesús les dice al Padre: no ruego solo por ellos, Padre, sino también por los que han de creer en mí por medio de sus palabras. Y yo, por medio de pues ahorita de esta cabina, de estos micrófonos, te exhorto, mi hermano, mi hermanita, cree en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No me creas a mí, cree en la palabra. Fíjate en todos los pasajes bíblicos que te compartí este día, recapacítalos, medítalos, y verás cómo eres también un enviado, que tienes que salir primeramente ahí con tu familia y después a las calles. Pues mil gracias, bendiciones a cada uno de ustedes. Le doy gracias al Dios Santísimo por habernos dado el privilegio y la dicha de estar 13 semanas aquí en los Estados Unidos. Ahora tenemos que regresar con la voluntad de Dios, si Dios nos lo permite, y si nos da la gracia y la dicha, en otro tiempo vendremos y seguiremos con la misma misión: anunciar el Evangelio, testificar que el Dios de ayer es el mismo de hoy y será el mismo de siempre, que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Para terminar, vamos a hacer una oracioncita por todas las personitas, por todos nuestros hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amantísimo Padre, igual que Jesús, yo te pido en estos momentos que te ruego por todas aquellas personas que a través de este mensaje, Señor, pues crean que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Señor, bendícelos. Ábreles el entendimiento a todos, Señor, para que juntos, Señor, sigamos estudiando tu sagrada palabra, seguimos oyendo sagradas escrituras, Señor, y podamos testificar de tu santo y divino amor, Señor. Te suplico por todas las personitas que están enfermas, Señor. Padre, obra según tu bondad y tu misericordia. Por todas las personitas que ya llamaste a tu presencia este día, pues te suplico de una manera muy especial por Leslie, Señor. Padre, sabemos, Señor, que tú jamás te equivocas, y si la llamaste, pues tú tienes la respuesta. Ninguno sabemos contestar a esa pregunta: ¿por qué?
Nadie, Señor, solamente tú lo sabes y a su debido tiempo tú contestas, Señor. Te suplico por la familia de ella, Señor, para que le des esa fuerza, esa entereza, le des esa paz, Señor, para poder pues soportar estos momentos difíciles, Señor. En tus manos encomiendo a todas las personas que a través de este compartimiento, Señor, crean un poquito más en ti, Señor, se acerquen a ti. Padre bueno, pues no me voy sin antes decirte mil gracias por habernos dejado estar un día más aquí en esta cabina, Señor, y compartir esta pequeña reflexión. María Santísima, no nos queremos despedir, jamás nos despedimos sin ti, sin antes de saludarte, así como el ángel te saludó. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le damos la gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Hermano, mi hermanita, pues no te digo un adiós, sino un hasta luego. Si Dios lo permite, pues una oracióncita por nosotros para que podamos ir y, si Dios lo permite, regresar algún día. Que Dios me los bendiga a todos.